Era una noche fría y sin luna en Praga. Las sombras de las torres góticas danzaban como espectros en el viento helado, y las calles estrechas estaban desiertas, excepto por el sonido ocasional de una rata deslizándose por los callejones. En el corazón de la ciudad, el barrio judío estaba envuelto en un silencio sepulcral. Pero dentro de la sinagoga, una luz titilante aún ardía, proyectando sombras temblorosas en las paredes de piedra. Antes de comenzar esta historia llena de misterios y suspense, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias aterradoras. El rabino Judá Loew ben Bezalel, conocido por todos como Maharal, estaba inclinado sobre un grueso tomo de pergamino. Sus ojos cansados recorrían las líneas antiguas de texto hebreo mientras murmuraba oraciones y fórmulas arcanas. Maharal era un hombre de gran sabiduría y fe, respetado por su comunidad y temido por los enemigos de su pueblo. Sabía que los tiempos eran difíciles, circulaban rumores de un pogromo inminente, y el miedo era palpable entre los judíos de Praga. Maharal había decidido tomar una medida drástica. En su estudio, había descubierto antiguos rituales cabalísticos que podían dar vida a una forma inanimada. Estaba decidido a crear un protector para su pueblo, un golem. Con sus manos temblorosas pero resueltas, moldeó el barro de la orilla del río Vltava, formando una figura humanoide grande y poderosa. Cada movimiento estaba acompañado por oraciones y cánticos, y al final del tercer día, la figura estaba lista. Esa noche, Maharal, acompañado por sus dos discípulos más leales, Leví y Aarón, llevó a cabo el ritual final. Circundaron la figura de barro, recitando los nombres sagrados de Dios, infundiéndola con una fuerza más allá de la comprensión humana. Maharal escribió la palabra Emet, verdad, en la frente del golem, y con un último murmullo, la criatura abrió los ojos. Los discípulos retrocedieron, llenos de una mezcla de temor y reverencia. El golem, ahora de pie, era una figura imponente, sus ojos brillando con una luz interna. Esperaba en silencio, aguardando las órdenes de su creador. Maharal le explicó su misión: proteger a la comunidad judía de cualquier amenaza. El golem asintió, comprendiendo su propósito. En los días que siguieron, el golem patrullaba las calles del barrio judío, su presencia maciza disuadiendo a cualquier agresor. Aquellos que osaban causar daño pronto se enfrentaban a la fuerza implacable del golem, que actuaba sin vacilación. La seguridad y la paz volvieron a reinar, y el nombre de Maharal fue aún más exaltado entre su pueblo. Pero el poder que Maharal había invocado no venía sin un costo. El golem, aunque obediente, no era un ser dotado de emociones o compasión. Cumplía sus órdenes de manera literal e implacable, lo que comenzó a causar preocupación entre los líderes de la comunidad. Maharal se dio cuenta de que la criatura se estaba convirtiendo en un símbolo de miedo, tanto para los enemigos como para aquellos a quienes debía proteger. Una noche, mientras reflexionaba sobre sus acciones, Maharal fue visitado en sus sueños por una visión. Vio al golem transformándose en un monstruo, devastando la ciudad en una furia descontrolada. El rabino despertó bañado en sudor frío, dándose cuenta de que había creado algo que no podía controlar completamente. Sabía que debía deshacer lo que había hecho. Con el corazón pesado, Maharal llamó a sus discípulos y explicó la necesidad de desactivar al golem. Leví y Aarón, aunque reacios, comprendieron la sabiduría del maestro. Esa noche, confrontaron a la criatura. Maharal instruyó al golem a acostarse, y con manos temblorosas, borró la primera letra de la palabra Emet, transformándola en Met, muerte. Los ojos del golem perdieron su brillo, y la figura colapsó, volviendo a ser un montón inerte de barro. La noticia de la desactivación del golem se esparció rápidamente. Algunos lamentaron la pérdida de su guardián, mientras que otros respiraron aliviados. Maharal guardó los secretos del ritual en un lugar seguro, jurando no recurrir más a tales medidas extremas. Entendió que la verdadera protección de su pueblo venía de la unión y la fe, y no de fuerzas más allá del control humano. Los años pasaron, y la historia del golem se convirtió en leyenda.
Contada alrededor de las fogatas y en las noches de invierno, la leyenda del golem de Praga se convirtió en un símbolo de resistencia y también en un recordatorio de los peligros de jugar con poderes que superan la comprensión humana. Maharal continuó liderando a su pueblo con sabiduría y compasión, dejando un legado de coraje y humildad. Y así, en las sombras de las calles de Praga, la figura del golem permanece viva en las memorias y los cuentos, un recordatorio del tiempo en que un rabino sabio y devoto se atrevió a desafiar lo desconocido para proteger a los suyos, solo para descubrir que el mayor poder de todos reside en el corazón humano y en su capacidad de amar y proteger con sabiduría. Los eventos que siguieron a la desactivación del golem fueron marcados por un periodo de introspección y renovación para la comunidad judía de Praga. Maharal, consciente de los límites y responsabilidades que el poder conferido por el conocimiento impone, se dedicó a enseñar a su comunidad sobre la importancia de la sabiduría, la justicia y la compasión. El golem, en su breve existencia, dejó una marca indeleble en la historia y en la memoria colectiva del pueblo judío de Praga. Se convirtió en un símbolo no solo de protección y fuerza, sino también de cautela y reflexión sobre las acciones humanas y sus consecuencias. Maharal frecuentemente recordaba a sus seguidores que el verdadero poder no reside en la fuerza bruta, sino en la capacidad de unir, inspirar y elevar a la humanidad. Mientras el rabino y sus discípulos trabajaban para reconstruir la confianza y la armonía en la comunidad, las historias del golem continuaban siendo transmitidas de generación en generación, cada relato añadiendo nuevos detalles y matices a la leyenda. La imagen del golem, poderoso y vigilante, se convirtió en un emblema de la resistencia contra la opresión y de la esperanza en tiempos de adversidad. A pesar de que la amenaza inmediata había sido alejada, Maharal sabía que el peligro nunca estaba completamente ausente. Instruyó a sus seguidores a permanecer vigilantes y a prepararse para defender su comunidad, no solo con fuerza, sino con inteligencia y unidad. Y así, la sinagoga de Praga se convirtió no solo en un lugar de oración, sino también en un centro de aprendizaje y fortalecimiento comunitario. Los años pasaron, y la ciudad de Praga, con sus calles sinuosas y edificios históricos, continuó siendo un testimonio silencioso de las muchas generaciones que allí vivieron, amaron y lucharon. Las historias del golem, del rabino Maharal y de su sabiduría se entrelazaron en la tapicería cultural de la ciudad, reflejando los valores y las lecciones aprendidas a lo largo del tiempo. Y, mientras las sombras de las torres góticas aún danzaban a la luz de la luna y el viento helado soplaba por los callejones estrechos, las memorias del golem y de su misión de protección perduraban. En las noches más oscuras, cuando el miedo amenazaba con resurgir, la leyenda del golem era recontada, trayendo consuelo y recordando que la verdadera fuerza reside en la unión, la sabiduría y el coraje de enfrentar lo desconocido con el corazón y la mente abiertos. Así, la leyenda del golem de Praga no solo perduró, sino que floreció, inspirando a generaciones a reflexionar sobre el poder del conocimiento, la importancia de la comunidad y la necesidad de equilibrio entre fuerza y compasión. Maharal, en su sabiduría, dejó un legado que trascendió el tiempo, recordando a todos que el verdadero héroe no es aquel que busca el poder para sí mismo, sino aquel que usa su conocimiento y fuerza para proteger y elevar a los demás. Era una noche oscura en el corazón de Persia. Las estrellas apenas brillaban en el cielo y la luna se escondía detrás de nubes gruesas y amenazantes. En las afueras de la ciudad, entre las colinas y los árboles retorcidos, se encontraba una cueva cuya entrada estaba oculta por matorrales y rocas. Esta cueva era conocida solo por un selecto grupo de individuos, los 40 ladrones más temidos y despiadados de la región. Estos hombres, liderados por un siniestro jefe, habían acumulado incontables riquezas mediante el saqueo y la violencia. Nadie en su sano juicio se atrevería a enfrentarlos, y su guarida seguía siendo un secreto bien guardado. Pero todo cambió una noche fatídica cuando un hombre común, un leñador llamado Alí Baba, se encontró accidentalmente con este oscuro misterio. Alí Baba era un hombre humilde que vivía con su esposa en una pequeña cabaña en las afueras de la ciudad. Su hermano mayor, Qasim, era un hombre rico y avaro que nunca había ayudado a Alí Baba, a pesar de su pobreza. Sin embargo,
Alí Baba era un hombre de buen corazón y siempre encontraba alegría en las pequeñas cosas de la vida. Un día, mientras cortaba leña en el bosque, escuchó el sonido de caballos acercándose. Rápidamente se escondió detrás de un árbol y observó, con el corazón palpitante, como una banda de ladrones a caballo se detenía frente a una gran roca. Su líder, un hombre alto con una cicatriz en el rostro, se acercó a la roca y pronunció las palabras mágicas: «Ábrete, sésamo». Para asombro de Alí Baba, la roca se movió revelando la entrada a una cueva llena de tesoros. Alí Baba esperó con paciencia a que los ladrones volvieran a salir de la cueva, llevando consigo solo una parte de los tesoros. Cuando finalmente se fueron, él salió de su escondite y se acercó a la roca. Con nerviosismo, pronunció las mismas palabras que había oído: «Ábrete, sésamo». La roca se movió, y Alí Baba entró en la cueva. Sus ojos se agrandaron al ver la cantidad de oro, joyas y otros objetos de valor que se amontonaban por todas partes. Llenó unas pocas bolsas con tanto tesoro como pudo cargar y, antes de irse, se aseguró de cerrar la cueva repitiendo las palabras mágicas: «Ciérrate, sésamo». Alí Baba regresó a casa y le contó a su esposa sobre su descubrimiento. Decidieron mantener el secreto y usar parte del tesoro para mejorar su vida sin llamar la atención. Sin embargo, Qasim, el avaro hermano de Alí Baba, pronto se dio cuenta de la repentina riqueza de su hermano. Lo presionó hasta que Alí Baba finalmente confesó su descubrimiento de la cueva. Qasim, cegado por la codicia, exigió saber la ubicación exacta y las palabras mágicas. Sin agradecer a su hermano, Qasim corrió hacia la cueva con la intención de llevarse todo el tesoro. Una vez dentro, Qasim quedó deslumbrado por las riquezas que lo rodeaban. Sin embargo, en su avaricia, comenzó a amontonar tanto oro y joyas que olvidó las palabras mágicas para salir de la cueva. Desesperado, trató de recordar las palabras mientras la puerta de la cueva permanecía cerrada. Fue entonces cuando los ladrones regresaron y encontraron a Qasim dentro de su escondite. Furiosos por la intrusión, lo capturaron y lo mataron sin piedad, desmembrando su cuerpo como advertencia para cualquiera que se atreviera a robarles. Cuando Qasim no regresó, Alí Baba se preocupó y decidió ir a buscarlo. Encontró la cueva abierta y, al entrar, vio los restos de su hermano esparcidos por el suelo. Con lágrimas en los ojos, recogió los restos y los llevó de regreso a casa para darles un entierro digno. Con la ayuda de Morgiana, una esclava leal y astuta, mantuvieron en secreto la muerte de Qasim, inventando una historia para explicar su desaparición. Morgiana también ayudó a Alí Baba a trasladar más tesoros de la cueva, asegurándose de no llamar la atención de los ladrones. Sin embargo, el jefe de los ladrones pronto se dio cuenta de que alguien más conocía su secreto. Decidido a encontrar al intruso, se disfrazó de comerciante y comenzó a investigar en la ciudad. Después de un tiempo, descubrió la casa de Alí Baba y planeó su venganza. Se presentó en la casa de Alí Baba fingiendo ser un comerciante de aceite y pidió alojamiento para la noche. Trajo consigo grandes tinajas que, en lugar de contener aceite, ocultaban a sus hombres armados listos para atacar en cuanto recibieran la señal. Morgiana, siempre vigilante, notó algo extraño en el supuesto comerciante y sus tinajas. Al investigar más de cerca, descubrió a los hombres ocultos y comprendió el peligro inminente. Sin perder tiempo, llenó una olla con aceite hirviendo y, uno por uno, vertió el aceite en las tinajas, matando a los ladrones. Finalmente, enfrentó al jefe de los ladrones, y en una feroz lucha, logró matarlo también. Alí Baba quedó profundamente agradecido con Morgiana por su valentía e inteligencia. Le dio la libertad y la trató como a una miembro de la familia. Con el jefe de los ladrones muerto y su banda destruida, Alí Baba pudo vivir en paz con su familia, disfrutando de la riqueza que había descubierto. Sin embargo, siempre se mantuvo humilde y generoso, recordando las lecciones de su experiencia. A pesar de la paz que había alcanzado, Alí Baba nunca olvidó los horrores y el peligro que había enfrentado.
La cueva y su tesoro permanecieron como un recordatorio de la avaricia y la violencia que pueden surgir cuando se persigue el poder y la riqueza a cualquier costo. La historia de Alí Baba y los 40 ladrones se transmitió de generación en generación, no solo como una advertencia contra la codicia, sino también como un testimonio del coraje y la astucia que pueden prevalecer incluso en las circunstancias más oscuras. Pero la historia no termina aquí. Después de un tiempo, la noticia de la muerte del jefe de los ladrones llegó a oídos de su hermano menor, un hombre igual de cruel y astuto. Decidido a vengar la muerte de su hermano y recuperar el tesoro, comenzó a tramar un plan para capturar a Alí Baba y su familia. Se infiltró en la ciudad disfrazado de un comerciante de especias y comenzó a observar a Alí Baba desde las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Una noche, mientras Alí Baba dormía, el hermano del jefe de los ladrones irrumpió en su casa. Con una habilidad sorprendente, logró inmovilizar a Alí Baba y a su esposa, dejándolos atados en el suelo. Morgiana, que había estado durmiendo en una habitación cercana, escuchó el ruido y se despertó, alertada por el peligro. Sigilosamente, se armó con un cuchillo y se dirigió a la habitación de Alí Baba. El hermano del jefe de los ladrones estaba a punto de clavar su espada en Alí Baba cuando Morgiana saltó sobre él, clavando su cuchillo en su cuello. El hombre cayó al suelo, ahogándose en su propia sangre. Morgiana liberó rápidamente a Alí Baba y a su esposa, y juntos se deshicieron del cuerpo antes de que alguien pudiera descubrir lo que había sucedido. Con el segundo intento de venganza frustrado, Alí Baba y Morgiana sabían que no podían bajar la guardia. Los rumores sobre el tesoro escondido en la cueva comenzaron a circular nuevamente, atrayendo a mercenarios y buscadores de fortuna de todas partes. La cueva se había convertido en una fuente de peligro constante, y Alí Baba comprendió que necesitaba encontrar una forma de proteger a su familia y el tesoro de una vez por todas. Morgiana sugirió que sellaran la entrada de la cueva para siempre, enterrando el tesoro donde nadie más pudiera encontrarlo. Alí Baba estuvo de acuerdo, y juntos, durante varias noches, trabajaron en secreto para bloquear la entrada con grandes rocas y escombros. Cuando terminaron, la cueva quedó completamente oculta e inaccesible, protegida por la espesura del bosque y los encantamientos que Alí Baba había aprendido de su difunto hermano Qasim. A pesar de haber ocultado el tesoro, Alí Baba seguía sintiendo una inquietud constante. Sabía que la codicia y la maldad de los hombres eran insaciables, y temía que alguien más pudiera descubrir el secreto. Así que decidió utilizar su nueva riqueza para el bien de su comunidad. Abrió una serie de comercios y talleres que proporcionaban empleo y recursos a los más necesitados. Su generosidad y buen corazón pronto se ganaron el respeto y la admiración de todos, y su familia vivió en paz durante muchos años. Pero los ecos de su encuentro con los 40 ladrones nunca desaparecieron completamente. En las noches más oscuras, cuando el viento aullaba y las sombras se alargaban, Alí Baba sentía una inquietud que le impedía dormir. Los recuerdos de la violencia y la traición acechaban en su mente, y aunque su vida había mejorado enormemente, la paz interior seguía siendo elusiva. Una noche, mientras Alí Baba se encontraba en su cama, escuchó un suave crujido en la puerta de su casa. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba escuchar con más atención. El crujido se repitió, seguido por un susurro apenas audible. Alí Baba se levantó lentamente, tratando de no hacer ruido, y se dirigió a la ventana para mirar afuera. Para su sorpresa, no había nadie visible en el exterior. La calle estaba vacía y oscura. Sin embargo, el crujido continuaba, ahora más insistente. Alí Baba sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras pensaba en los posibles peligros que acechaban en la oscuridad. Decidido a enfrentarlos, agarró una espada que guardaba bajo su cama y se acercó a la puerta. Con un rápido movimiento, Alí Baba abrió la puerta de golpe, preparado para cualquier cosa. Pero no había nadie allí. Solo el viento, que soplaba suavemente, parecía haber sido el responsable del sonido. Alí Baba soltó un suspiro de alivio y cerró la puerta, asegurándola con una barra de hierro. Se dio la vuelta, dispuesto a regresar a su cama,
cuando de repente sintió una presencia detrás de él. Antes de que pudiera reaccionar, una figura alta y sombría emergió de las sombras, su rostro oculto por una capucha. El extraño se movió con una velocidad sorprendente y empujó a Ali Baba contra la pared, inmovilizándolo. La espada de Ali Baba cayó al suelo con un estruendo. ¿Quién eres?, preguntó Ali Baba con voz temblorosa. Eso no importa, respondió la figura con una voz fría y grave. Lo que importa es que has sellado algo que no te pertenece. Has profanado un lugar sagrado para nosotros. Ali Baba trató de liberarse, pero la fuerza del extraño era abrumadora. La figura misteriosa soltó una risa siniestra y aflojó su agarre ligeramente. No te preocupes, dijo, no he venido a matarte. No todavía, al menos. Pero te advierto, Ali Baba, deshaz lo que has hecho o enfrentarás las consecuencias. Con un movimiento rápido, el extraño se desvaneció en la oscuridad, dejando a Ali Baba jadeando y confundido en el suelo. Los días siguientes estuvieron llenos de paranoia y miedo. Ali Baba y Morgiana redoblaron las precauciones, asegurándose de que la casa estuviera bien protegida y de que nadie pudiera entrar sin ser detectado. Mientras tanto, la noticia de la aparición de la figura misteriosa se extendió por la ciudad. La gente comenzó a hablar de una nueva amenaza, un espíritu vengativo que buscaba reclamar el tesoro perdido. Ali Baba sabía que debía actuar, pero no quería desenterrar el tesoro y arriesgarse a que cayera en las manos equivocadas. Decidió consultar a un viejo sabio conocido por su conocimiento de lo sobrenatural. El sabio vivía en una cabaña en las montañas, lejos de la civilización. Ali Baba emprendió el viaje, enfrentando peligrosos caminos y bestias salvajes, pero finalmente llegó a su destino. El sabio lo recibió con una mirada penetrante y una sonrisa enigmática. He oído hablar de ti, Ali Baba, dijo el sabio. Y de tu encuentro con los 40 ladrones. ¿Qué te trae a mi humilde morada? Ali Baba relató su historia, desde el descubrimiento del tesoro hasta la reciente aparición de la figura misteriosa. El sabio escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. La cueva que encontraste no es una cueva ordinaria, dijo el sabio después de un rato. Está protegida por antiguos encantamientos y espíritus guardianes. Sellarla fue un error. Debes regresar y realizar un ritual para apaciguar a los espíritus y proteger el tesoro de manera adecuada. Ali Baba agradeció al sabio y regresó a su hogar con instrucciones precisas sobre cómo llevar a cabo el ritual. Al llegar, reunió a Morgiana y a unos pocos amigos de confianza, explicándoles la situación. Juntos, se dirigieron a la cueva en una noche sin luna, cuando las sombras eran más profundas y el aire estaba cargado de una inquietante sensación de anticipación. Ali Baba repitió las palabras mágicas, «Ábrete, sésamo». La roca se movió, revelando la entrada de la cueva una vez más. Esta vez, sin embargo, el interior de la cueva parecía más oscuro y amenazador. Una sensación de maldad emanaba de las profundidades. Con paso firme, Ali Baba y sus acompañantes entraron, llevando consigo los objetos necesarios para el ritual. Colocaron velas alrededor de la cueva y encendieron incienso, siguiendo las instrucciones del sabio. Ali Baba comenzó a recitar las palabras del ritual en voz alta, su voz resonando en las paredes de piedra. Mientras lo hacía, las sombras parecían moverse, y una brisa helada recorrió la cueva. De repente, una figura espectral emergió de la oscuridad. Era el espíritu del jefe de los ladrones, su rostro desfigurado por la ira. Sus ojos ardían con un fuego infernal mientras avanzaba hacia Ali Baba. «Tú», gritó el espíritu. «Has profanado nuestro santuario y robado nuestras riquezas. Pagarás por tu osadía». Ali Baba sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero continuó recitando las palabras del ritual con determinación. El espíritu se acercó más, su forma espectral oscilando como humo en el viento. Los amigos de Ali Baba retrocedieron, temerosos, pero Morgiana se mantuvo firme a su lado, susurrándole palabras de aliento. Con un último esfuerzo,
Alí Baba pronunció las palabras finales del ritual. Una luz brillante llenó la cueva, obligando al espíritu a retroceder. La figura espectral gritó de dolor y rabia antes de desvanecerse en la nada. La cueva quedó en silencio, excepto por el suave zumbido del incienso. Alí Baba y sus compañeros se miraron, aliviados. Habían logrado apaciguar a los espíritus y proteger el tesoro de manera adecuada. Sellaron la cueva una vez más, esta vez con los encantamientos adecuados, asegurándose de que nadie pudiera entrar y despertar a los espíritus nuevamente. La vida de Alí Baba volvió a la normalidad, pero la experiencia lo había cambiado para siempre. Ahora sabía que la avaricia y la codicia podían atraer fuerzas oscuras y peligrosas. Con el tiempo, se convirtió en un líder respetado en su comunidad, utilizando su sabiduría y experiencia para guiar a otros. Sin embargo, el misterio de la figura misteriosa nunca fue resuelto por completo. Aunque Alí Baba había apaciguado a los espíritus, una sensación de inquietud persistía en el aire. Algunas noches, cuando la luna estaba oculta y el viento soplaba con fuerza, los aldeanos afirmaban ver sombras extrañas moviéndose en el bosque, como si algo aún estuviera vigilando el tesoro oculto. Y así, la leyenda de Alí Baba y los 40 ladrones perduró, una historia de coraje, astucia y las sombrías consecuencias de la avaricia. Aunque Alí Baba había encontrado la paz, el recuerdo de los horrores que había enfrentado nunca desapareció por completo, permaneciendo como una advertencia para aquellos que se aventuraban en busca de riquezas a cualquier costo. Era una noche oscura y tormentosa en el antiguo reino de Cornualles. El viento aullaba entre los árboles y la lluvia golpeaba con furia las paredes de piedra del castillo del rey Marcos. El cielo estaba cubierto de nubes negras que ocultaban la luna, añadiendo un aire de inquietud al ambiente. Dentro del castillo, el joven Tristán se preparaba para una misión que cambiaría su vida para siempre. Tristán era un caballero valiente y leal, conocido por su destreza en el combate y su devoción al rey, quien además era su tío. Sin embargo, esa noche, mientras los relámpagos iluminaban fugazmente su rostro, no podía evitar un sentimiento de inquietud que se cernía sobre él como una sombra. El rey Marcos había decidido enviar a Tristán a Irlanda para traer de regreso a la princesa Isolda, destinada a convertirse en su esposa. La misión parecía sencilla, pero Tristán no podía sacudirse una sensación de ominosa premonición. Los consejeros del rey susurraban entre ellos, hablando de augurios oscuros y presagios siniestros que parecían rodear el viaje. A pesar de todo, Tristán partió con determinación, confiado en su habilidad para enfrentar cualquier peligro que pudiera surgir. El viaje a Irlanda fue largo y plagado de dificultades. El mar, embravecido por la tormenta, se alzaba en olas gigantescas que golpeaban el barco con fuerza. Tristán, firme en su resolución, se mantuvo al timón, guiando a su tripulación a través de la tempestad. Tras días de lucha contra los elementos, finalmente avistaron la costa irlandesa. El alivio fue breve, pues la atmósfera en tierra era igualmente opresiva, como si una presencia invisible vigilara cada uno de sus movimientos. Al llegar al palacio del rey irlandés, Tristán fue recibido con una hospitalidad fría y reservada. La princesa Isolda, conocida por su belleza inigualable, apareció ante él, y en el momento en que sus miradas se cruzaron, Tristán sintió un estremecimiento. Había algo en los ojos de Isolda, una tristeza profunda y un misterio que parecían ocultar un dolor antiguo. Sin embargo, el deber lo llamaba, y pronto iniciaron los preparativos para su regreso a Cornualles. Durante la travesía de regreso, Tristán e Isolda comenzaron a conocerse mejor. Aunque al principio sus conversaciones fueron formales y superficiales, con el tiempo se tornaron más profundas y personales. Tristán descubrió en Isolda una inteligencia aguda y una sensibilidad que lo conmovieron. La conexión entre ellos creció, y con ella, una sensación de peligro latente, como si estuvieran desafiando a fuerzas que no comprendían. Las noches en el barco eran particularmente perturbadoras, con ruidos inexplicables y visiones de sombras que parecían moverse en la oscuridad.
Tristán no podía evitar sentir que algo siniestro se cernía sobre ellos. Una noche, mientras el barco navegaba en aguas tranquilas, Tristán se despertó de un sueño inquietante. Salió a la cubierta y encontró a Isolda observando el mar con una expresión atormentada. Se acercó a ella, y tras un momento de silencio, Isolda le confesó que había tenido un sueño perturbador, una visión de una tragedia inevitable. Tristán intentó consolarla, asegurándole que todo estaría bien, pero en su corazón, él también sentía la sombra de una amenaza inminente. El aire estaba cargado de una tensión palpable y ambos sabían que su destino estaba sellado de alguna manera. Al llegar a Cornualles, el rey Marcos recibió a Tristán e Isolda con gran alegría y celebraciones. Sin embargo, la atmósfera en el castillo pronto se volvió tensa. Tristán e Isolda no podían ignorar la creciente atracción entre ellos, una pasión que parecía alimentada por una fuerza más allá de su control. A pesar de sus esfuerzos por resistir, sucumbieron al amor prohibido, sellando su destino con un beso que desató una cadena de eventos trágicos y oscuros. La culpa y el deseo se entrelazaban, creando una maraña de emociones que los atrapaba sin remedio. El amor entre Tristán e Isolda no pasó desapercibido. Los murmullos y las sospechas se extendieron por el castillo como un veneno. El rey Marcos, aunque ciego al principio, eventualmente comenzó a notar la extraña conducta de su esposa y su sobrino. La traición lo hirió profundamente, y su dolor se transformó en furia. Decidió que debía castigar a los amantes, pero antes de que pudiera actuar, una serie de eventos aún más siniestros comenzaron a desarrollarse. Una noche, mientras Tristán dormía en sus aposentos, fue despertado por un ruido extraño. Al abrir los ojos, vio una figura sombría al pie de su cama. La figura, envuelta en sombras, susurró palabras incomprensibles antes de desaparecer en la oscuridad. Tristán, aturdido y asustado, se levantó y corrió hacia la habitación de Isolda. La encontró en un estado similar de angustia, habiendo visto la misma aparición. Los dos se abrazaron, intentando encontrar consuelo en medio del caos que los rodeaba. A partir de esa noche, las visiones y los sueños inquietantes se volvieron más frecuentes. Tristán e Isolda comenzaron a temer por su cordura, pues las sombras parecían seguirlos dondequiera que fueran. Los sirvientes del castillo hablaban de espíritus vengativos y maldiciones ancestrales, y la atmósfera se volvió cada vez más opresiva. La tensión entre Tristán y el rey Marcos alcanzó un punto de ruptura cuando el rey finalmente confrontó a su sobrino, acusándolo de traición y exigiendo una explicación. Tristán, consumido por el amor y la culpa, confesó su relación con Isolda. El rey, en un arrebato de furia, ordenó la ejecución de ambos. Sin embargo, antes de que la sentencia pudiera llevarse a cabo, una nueva aparición aterradora sacudió el castillo. Una figura espectral, vestida con harapos y emitiendo un aura de desesperación, apareció en el gran salón durante una tormenta especialmente violenta. La figura, con voz cavernosa, lanzó una maldición sobre todos los presentes, proclamando que el castillo estaría condenado hasta que el amor verdadero prevaleciera sobre la traición y el odio. El miedo se apoderó del castillo. Nadie se atrevía a desafiar la maldición, y la paranoia se extendió como un incendio. Tristán e Isolda fueron encarcelados en una torre oscura, donde las sombras parecían cobrar vida y susurrar secretos oscuros en sus oídos. A pesar de las circunstancias, su amor seguía siendo una luz en la oscuridad, y encontraban consuelo el uno en el otro. Pero las paredes de la torre parecían tener ojos y oídos, y cada susurro y cada sombra alimentaban la sensación de que estaban siendo observados por fuerzas malignas. Un día, un misterioso visitante llegó al castillo. Era un anciano con aspecto de ermitaño, cuyos ojos brillaban con un conocimiento profundo y antiguo. Se presentó ante el rey Marcos y le ofreció una solución a la maldición. El ermitaño explicó que la única manera de romper la maldición era que Tristán e Isolda bebieran una poción mágica que los uniría en el amor eterno, más allá de la muerte. Desesperado por salvar su reino, el rey Marcos accedió. Tristán e Isolda, debilitados pero aún llenos de amor,
bebieron la poción bajo la mirada vigilante del ermitaño. En ese momento, una luz brillante llenó la torre y las sombras retrocedieron. Los amantes sintieron una paz profunda y se miraron con lágrimas en los ojos, conscientes de que su destino estaba sellado. Pero la paz fue breve, pues la maldición tenía una última carta que jugar. La figura espectral reapareció, furiosa por la intervención del ermitaño, y desató su ira sobre el castillo. Los muros temblaron y las sombras se alzaron como una ola de oscuridad. Tristán e Isolda, unidos en un abrazo, sintieron como sus fuerzas se desvanecían. Sus cuerpos cayeron al suelo, pero sus almas, unidas por la poción, trascendieron las barreras del tiempo y el espacio. El castillo de Cornualles quedó en ruinas, y el rey Marcos, consumido por el remordimiento y la tristeza, vagó como un espectro entre los escombros. La historia de Tristán e Isolda se convirtió en leyenda, un recordatorio del poder del amor y las terribles consecuencias de la traición. Los siglos pasaron, y el reino de Cornualles se reconstruyó, pero el eco de su amor eterno perduró en el tiempo, susurrando en el viento que soplaba a través de las ruinas del viejo castillo. En noches de tormenta, cuando el viento aullaba y la lluvia golpeaba con furia, algunos decían que podían ver las sombras de dos amantes danzando entre las ruinas, susurrando promesas de amor eterno. Pero la maldición no había terminado. Aunque el amor de Tristán e Isolda había triunfado sobre la oscuridad, las sombras del castillo seguían ocultando secretos oscuros. El viejo ermitaño había dejado pistas en el libro que contenía la receta de la poción, pero esas pistas también hablaban de una segunda parte de la maldición, una que solo se revelaría con el tiempo. Aquellos que se atrevieron a investigar los antiguos manuscritos descubrieron que la poción había despertado fuerzas mucho más oscuras y poderosas de lo que cualquiera podría haber imaginado. El nuevo rey de Cornualles, descendiente lejano del rey Marcos, decidió desenterrar los secretos del pasado para proteger su reino de la maldición. Reunió a los más sabios y valientes del reino para explorar las profundidades del castillo en ruinas. Bajo la luz de antorchas titilantes, los exploradores se adentraron en los pasillos oscuros y los túneles olvidados, enfrentándose a visiones aterradoras y ecos de antiguas tragedias. En las profundidades del castillo, encontraron una cámara secreta que contenía un antiguo altar cubierto de símbolos arcanos. En el centro del altar había un libro polvoriento y una serie de frascos que contenían líquidos de colores extraños. Uno de los sabios, experto en lenguas antiguas, comenzó a leer las inscripciones del libro, descubriendo que la maldición había sido creada por un antiguo hechicero que había sido traicionado por su propio amor. La maldición, según el libro, solo podía ser rota por un acto de sacrificio verdadero, un sacrificio que debía ser realizado por un descendiente del rey Marcos. El nuevo rey, decidido a salvar a su pueblo, se ofreció a sí mismo como sacrificio. Mientras el ritual se preparaba, las sombras en el castillo se volvieron más agitadas, y los susurros se convirtieron en gritos desesperados. La atmósfera se llenó de una tensión insoportable, como si el tiempo mismo estuviera a punto de romperse. El rey, de pie ante el altar, bebió de un frasco que contenía un líquido negro y espeso. Al hacerlo, sintió un dolor agudo que lo atravesaba como una espada. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, y la figura espectral apareció una vez más, esta vez con una expresión de sorpresa y respeto. El sacrificio del rey fue aceptado, y una luz cegadora llenó la cámara, disipando las sombras y liberando al castillo de la maldición. El sacrificio del rey trajo paz a Cornualles, y las ruinas del castillo finalmente quedaron en silencio. Pero la historia de Tristán e Isolda, y el valiente sacrificio del nuevo rey, perduraron en las canciones y las leyendas de la gente. Los amantes eternos, cuyos espíritus habían sido liberados por el sacrificio, encontraron su descanso final, y su historia continuó inspirando a generaciones futuras. Las sombras, sin embargo, nunca desaparecieron por completo. En las noches más oscuras, cuando el viento aullaba y la lluvia golpeaba con furia, algunos aún podían sentir la presencia de aquellos que habían sufrido y amado en los antiguos pasillos del castillo. La maldición había sido rota,
pero las cicatrices del pasado seguían visibles, un recordatorio de que el amor y el sacrificio siempre dejan una marca en el tejido del tiempo. La leyenda de Tristán e Isolda, y el sacrificio del nuevo rey, seguía viva, susurrando en el viento y en los corazones de aquellos que escuchaban atentamente. Y así, la historia no tenía un final verdadero, sino que continuaba, tejiéndose en la memoria y la imaginación de todos aquellos que se atrevían a recordar. En el silencio de la noche, cuando todo parecía en calma, los ecos de esa historia antigua seguían vivos, susurrando a través de los siglos. El amor eterno de Tristán e Isolda, sellado por la tragedia y el sacrificio, permanecía como un faro de esperanza y una advertencia de los peligros que acechan en las sombras del deseo y la traición. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias aterradoras. Gracias por acompañarnos.